Hola amigos, bienvenidos a otra aventura más de seguridad sí con Kino y en esta ocasión vamos a hablar del acceso condicional. Como sabéis, en seguridad sí mi trabajo, aparte de la formación, es hacer auditoría y consultoría del mundo Microsoft, ciberseguridad en torno a Azure, Microsoft, etc. Y una de las cosas que veo en torno a Azure es que muchas organizaciones no son conscientes del problema que tenemos con la identidad y cómo en muchos casos tenemos conectado nuestro entorno on-prem al directorio, lo tenemos conectado o desconectado, da lo mismo. Al final vamos a tener usuarios que van a tirar de servicios de Azure y no se le da especial hincapié al acceso condicional. Muchas veces el acceso condicional lo hemos visto vinculado al MFA. Microsoft hizo mucho hincapié con esto, en que lo global admin en MFA, bla, bla, bla. De hecho, ahora mismo, incluso sin licenciamiento extra de políticas de acceso condicional con Azure Premium 1, podemos tener el MFA a los usuarios y a los administradores sin pagar esta licencia, ¿no? Porque al final Microsoft se dio cuenta de que esto era imperativo, es necesario. No podemos tener a los administradores y a la gente logueándose en los portales sin esto, ¿no? Pero al final activar MFA o no es una política de acceso condicional muy básica. Las políticas de acceso condicional van mucho más allá, entonces en este mini episodio voy a intentar explicaros un poquito qué es para mí, cómo yo lo concibo, cuál sería el trabajo que deberíamos hacer y animaros a que le deis una vueltecita al acceso condicional. Nosotros lo trabajamos mucho en nuestros cursos de Azure, en el curso tanto de hacking como de monitorización lo trabajamos porque al final, esto es como cuando montamos Microsoft Windows, tú montar un dominio lo haces rápido, securizarlo es lento, es complicado. Azure es lo mismo, tú tienes tu Azure, tienes tu Office corriendo y no haces nada, no tienes labores de mantenimiento, pero creerme que consolidarlo y fortificarlo es bastante complicado, requiere de un esfuerzo, ¿vale? Entonces os voy a dar algunos tips, ya no técnicos en concreto, os daré algunas pinceladas técnicas, pero es un poco bajo de concepto de cómo lo veo yo, ¿no? Para mí es importante que entendamos cómo el acceso condicional, cómo es de importante y para eso es fundamental entender que Azure es identidad. Lo digo muchas veces de broma. Va a cliente y le dices, ¿tienes Azure? No, solo tengo Office. Vale, pero es que Office usa de autenticación, usa Azure. Tus usuarios de Exchange y del Teams y del Word no tienen un MySQL ahí con su usuario y contraseña. Van a usar Azure Entra ID. Azure Entra ID estará conectado al entorno on-prem o no, según tu empresa, pero tu proveedor de identidad es Azure, ¿no? Entonces, solo para proteger el correo puede ser que el acceso condicional sea a lo mejor excesivo. Es decir, tú al final a la gente le puedes decir, oye, quiero que acceda al correo con tu Outlook, lo tienes instalado y porque sabes tu usuario. Si no sabes tu usuario y tu contraseña, pues no, pues ya está. Pues si no lo sabes, no dejes usar el correo. Pero cuando hablamos de identidad, hablamos mucho más allá, porque hay muchas aplicaciones en las que se integra la autenticación con Azure para el famoso single sign-on. No sé si, mira, por ejemplo, LinkedIn podemos autenticarnos desde nuestra cuenta empresarial, ¿no? Podemos usar LinkedIn para autenticarnos en nuestro tenant. Si tienes aplicaciones como Oracle, Jira, Confluent, Firewall, tecnologías de red, es decir, hoy en día VMware, en muchos aplicativos, en muchas tantas aplicaciones, tanto SaaS, infraestructura, bla, 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 tenemos un single sign-on con Azure. Es decir, el usuario del Office, el usuario del Windows, el usuario de Azure, es el que da la identidad. Aplicaciones de marketing. Claro, muchas veces hablas con clientes y dices, no, es que yo tengo una aplicación de marketing, tengo una aplicación de CRM, no, no es mi problema porque es SaaS, está hosteado fuera. Vale, tú no tendrás que actualizar el MySQL que hay allí, pero tú eres el responsable de la identidad. Si tu usuario en la aplicación de CRM tiene una clave admin o admin flojo, al final puedes comprometer el CRM con datos sensibles de la empresa cuando tú crees que no es tu responsabilidad. El modelo de responsabilidad compartido, ¿vale? Todo lo que está en SaaS, todos los servicios que tenemos SaaS en el cloud, en otros proveedores, el RP, lo que sea, aunque tú no lo tengas hosteado, aunque tú no albergues la infraestructura, pero tú deberías ser el garante de la ciberseguridad a nivel lógico, a nivel de la identidad. Si tú metes la pata de single sign-on con Azure, pues al final tú tendrás que fortificar eso, ¿no? Entonces, el primer reto que tenemos las organizaciones es poner todas las autenticaciones con Azure. Me gusta poner el ejemplo de la cesta de los huevos. Siempre nos han dicho, oye, no pongas todos los huevos en la misma cesta, porque si se rompe la cesta, los huevos se rompen. Con la identidad es al revés. Tenemos que poner todos los huevos en la misma cesta. Es más seguro tener todos los huevos en la misma cesta y de esta manera nos dedicamos a fortificar la cesta.
¿vale? Ya está visto que tú no puedes tener 20 contraseñas complejas, diferentes, que roten, bla, bla, bla. Lo suyo es tener una identidad única, basada en este caso en Azure, la puedes tener con otro proveedor de identidades, como puede ser Okta, por ejemplo. Yo uso Azure porque es mundo Microsoft, pero puedes tenerlo con otro gestor de identidades, ¿no? Todo esto se extrapola a cualquier IAM. Entonces tú, una vez que tú tienes toda la identidad, le aplicas permisos. Oye, ¿qué puedo hacer? Porque tú puedes ser que tengas un usuario con contraseña para una aplicación de CRM y puedes poner una contraseña, una política que sea cuando estás en la sede o estás en España o en tu país o en un dispositivo confiable, te dejo entrar, pero si tú te has ido de viaje y tienes la necesidad imperiosa del CRM y por caso de uso empresarial, si tu empresa te lo permite, lo puedes bloquear, a lo mejor te lo bloqueo. O te digo, no te lo bloqueo, pero ese MFA que en la empresa te dejo 7 días el token válido para no tener que estar pidiendo todos los días, a lo mejor cuando estás en el extranjero te lo pido todos los días. O a lo mejor te pido un segundo factor aparte del MFA, te pido una comprobación por correo. Te pongo medidas de phishing resistant, strong auth. Al final hay muchas políticas de acceso condicional que van más allá de sí o no o pídeme el MFA, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es alinear procesos de la empresa operacionales, ERP, CRM, ventas, marketing, los informáticos cuando nos conectamos a las plataformas. Vamos a casar ese proceso empresarial con las políticas de acceso condicional, ¿no? Os pongo otro ejemplo muy sencillito. Tú eres global admin, o eres tier 0, eres el admin del dominio. En el dominio decimos, oye, no te conectes por RDP a los servidores, usa un hot bastión, salta desde un ordenador seguro hacia un tercero. En el mundo Azure es lo mismo. Entonces, si tú tienes usuario y contraseña, tú a nivel worldwide te puedes conectar a cualquiera de los servicios que tengas single sign-on, ¿no? Pero a lo mejor, si estás de fin de semana en Rusia, pues a lo mejor hay una política de acceso condicional que te dice, oye, mira, el correo sí, pero no uses portalazure.com o el exchange, o el portal de administración del exchange, ¿no? O el portal de administración del CRM. Si estás en Rusia y lo quieres hacer, te voy a poner una política de uso que sea primero conéctate por VPN y te dejo desde la VPN, ¿no? O no te dejo, o solo te dejo desde un dispositivo, o te dejo, es decir, tener criterios que me den capilaridad a la hora de representar la realidad de los procesos de mi empresa en la tecnología. Si tú tienes un comercial y tu comercial viaja por toda Europa, tú no le puedes prohibir un país. Es lógico, porque será muy seguro, pero tu comercial no trabajará. Pero si tiene un dispositivo enrolado, a lo mejor sí podemos decirle que solo usa un dispositivo enrolado. Y luego podemos decirle, imagínate que pierde el dispositivo y es un comercial que pasa cada 3 meses por la sede. Pues si pierde el dispositivo, tendrás que crearte un caso de uso secundario para que no le bloquee el trabajo, pero le permita un poco de flexibilidad, ¿no? Luego lo mismo, cuando estás viajando por ahí, necesitas todas las aplicaciones, necesitas un pool pequeño. Es decir, yo soy partidario de coger cada caso de uso de cada proceso de negocio de la empresa e intentar ver con la informática. Porque si tu informática, si tú tienes un CRM que no se integra con Azure, tú no vas a poder hacer nada. Hay otras estrategias de SaaS y otras estrategias que también podemos verlo, pero eso es más bien de arquitectura. Yo estoy hablándote de servicios en los que tú tienes que configurar el acceso condicional, ¿vale? Como digo un poco esto, el Azure identidad, son los permisos de la empresa y tiene que reflejar la realidad de la ciberseguridad con tu empresa, ¿no? Vosotros imagináis una empresa con Active Directory sin grupos, en el que todos seáis administradores o todos seáis usuarios planos, que todos podéis acceder a los file server. Al final tú tienes unos permisos, unas carpetas, tienes una GPO de unas cosas que te dejo hacer, otras no, unos departamentos, un profile, unos tipos de escritorio según sea. Pues el acceso condicional es eso que tantos años no ha costado con el entorno on-prem, pero para el entorno Azure. Y no me refiero al Azure, a las máquinas virtuales de Azure, porque en Azure tendrás máquinas virtuales o no. Vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a decir al SaaS, a la identidad que tienes federada en el directorio, ¿vale? Perdonad que la logística de los clics no se me está dando bien hoy. Entonces, para seguir un poco con esta temática, que es lo que quiero transmitir, se me ha ocurrido una frase así, un título, el Conditional Access Champion, que esto en algunos entornos, en empresas con mucha informática, con mucho IT, ya lo están teniendo una persona solo. Si tú eres el IT manager de una empresa, o sois 3 o sois 5, seguramente no vas a poder tener un rol solo. Pero sí que es importante que identifiques qué es lo que hace este rol, y es lo que tienes que hacer. O lo haga una persona solo en esto, o que tú lo hagas los martes por la tarde, o lo hagas los jueves. Pero el acceso condicional es imperativo. Es como cuando digo un Windows sin antivirus, ¿no? Si tú estás usando Azure como proveedor de identidad, aunque solo sea para Office,
tienes que tener acceso condicional. Entonces, vamos a ir repasando un poquito estas aproximaciones. Al final es un poco comentarlo, esto no quiero sentar cátedra tampoco y esto es variable, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona con el acceso condicional? Sea una persona dedicada o tú. Tiene que garantizar coherencia y continuidad. Es decir, muchas veces tenemos muchas consultoras, muchos proveedores y ellos pueden ser que tengan permisos diferentes, ¿no? Es decir, lo típico que tiene un partner, el partner quiere ser Global Admin, se quiere conectar de dónde cuándo, no. Yo hay empresas a las que me conecto a hacer cositas en Azure y tengo que pasar sus políticas de seguridad. Oye, yo tengo que tener MFA en el mío, pero tengo que poner MFA en el suyo. Y tengo un acceso a unas cosas, a otras no. Las empresas no te dan acceso a todo. Y no estoy hablándote de los roles dentro de Azure. Tu usuario tendrá unos roles dentro de Azure. Estamos hablando de la capacidad que tengo de usar ese login federado, ¿vale? El uso de aplicaciones que tiran de ese login. Tú, seas Global Admin, seas propietario, lector de aplicaciones o lector de informes, eso no tiene nada que ver para los permisos que tú tienes que darle al usuario cuando se conecta a Jira o no, ¿vale? Son cosas diferentes. Una cosa son los roles dentro del Azure y otra cosa son los permisos de conexión, los permisos de uso que tengo de la identidad, ¿vale? Eso es el acceso condicional, ¿no? Gobernanza. Asegurar que las políticas de acceso condicional se alineen con la política de empresa. Es decir, mi jefe cuando se va de vacaciones, quiero que acceda a Power BI o no. Ya está, es así de sencillo. El responsable de finanzas, que a lo mejor es un tier 1, no es tier 0 como nosotros, no es el informático, no procesa IT, pero a lo mejor es tier 1 porque tiene capacidad de darle permiso a otros compañeros, a otros cuadros de mando, a otros KPI, ese pseudo administrador de Power BI, ese es un tier 1. Entonces yo a lo mejor a ese usuario le dejo una aplicación de reporting cuando está por ahí de vacaciones, pero si tú quieres configurar un usuario y quiero tener esa granularidad, a lo mejor tienes que usar una VPN primero porque no satisface ese requerimiento que yo monto. Entonces vuelvo a decir lo mismo, voy a ser muy pesado. Dirección comercial en un papel. ¿Cuál es su realidad? Pues la realidad es que este tipo no viaja nunca, siempre está en casa, siempre está no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Vamos a securizar eso alineándolo con las herramientas y con las casuísticas que puedo manejar, ¿vale? Esta persona del Role Champion, los que estéis con acceso condicional lo sabéis, tiene que estar en prevención de error y conflictos. Porque ¿qué va a pasar cuando tú hagas ese escenario perfecto de tu gerente? Sí, mi gerente. Pues cuando viaje a una sede haga esto, cuando viaje por España haga lo otro, cuando viaje a un internacional no sé qué, cuando se le olvide portátil no sé qué. Y ¿sabes qué pasa? Que la ley de Murphy va a hacer que tú nunca vas a hacer el caso de uso completo. Siempre va a haber una discrepancia. Porque a los informáticos nos gusta mucho, pero es casi imposible representar la realidad de mi jefe en una política de acceso condicional, ¿vale? Entonces van a salir conflictos y cómo los voy a arreglar. Para eso tenemos estrategias, ¿no? Lo ponemos en modo monitor, bla, 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 bla. Pero nosotros tenemos que ir depurando estos errores, ¿no? Tiene que ser facilitador del cambio. Es decir, que cuando esto pase tenga un diálogo con la gente. Al final tú tienes que ir a la gente y tener este caso de uso, definirlo con la gente. Y que la gente diga, oye, pues cuando no te pase esto, porque el usuario, ya sabéis cómo es, el usuario no puede, te llama y te dice, oye, no me va. Ya, pero no me va, ¿qué? Oye, mira, pues no te va porque estás en estas circunstancias, estás en la otra, y te dijimos que tu política era esta, la otra. Entonces, ese diálogo, ese troubleshooting, tanto a nivel técnico como a nivel humano, tiene que tener una persona, un líder. Y esto tiene que ser una persona que esté día a día, sobre todo en la implementación. Ya sabéis qué pasó. Pasó una vez con un operador que cogió y a todos sus clientes de su tenant del operador les puso el MFA sin haber dicho nada, ¿no? Todas estas medidas tienen unos procesos de primero ponerlas en monitor, hablar con el usuario, trazarlas, pasarlas, consolidarlas. Entonces todo eso lo tiene que hacer una persona de acceso condicional. No se trata de que yo te pongo 5 accesos condicionales del Best Practice de Microsoft. Yo tengo un Best Practice, pero yo no te puedo bajar esas 50 accesos condicionales. Tenemos que alinearnos con tu empresa. Son los típicos servicios en los que tenemos que involucrar a las personas, ¿vale? Y sobre todo la gestión del conocimiento, el documento. Porque cuando esto lo haces cuando la lías y lo haces con una cuenta de servicio o lo haces con un entorno crítico en el que tienes 17 accesos condicionales y no sabes cuál le está aplicando, pues te tienes que ir a hacer troubleshooting. Entonces, tenerlo todo muy bien documentado a nivel humano está muy bien.
¿Qué hace esta política de acceso? Esta política es para el tier 0, prohíbe a los administradores de que entren a los portales si no están en la sede y con un dispositivo conocido, no sé qué. ¿Vale? Al final, tiene que ser un profesional, para mí, interno, porque tiene que estar muy alineado con el negocio, ¿vale? ¿Y qué es lo que deberías tener si quieres dedicarte a esto? Por supuesto, comprarme mis cursos de Azure. Y si ya lo has comprado, tienes que tener experiencia en Entra. Es decir, al final, saber lo que es acceso condicional, Identity Protection, gestión de roles. El Identity Protection es muy interesante porque muchas de las políticas de acceso condicional las vamos a tener asociadas a los riesgos de usuario y a los riesgos del syncing, ¿no? El risky user y el syncing risk. Entonces, tienes que saber cómo Microsoft, aunque no lo sabemos muchas veces, cómo cataloga los inicios de sesión de riesgo y cómo eso va a hacer aplicar las políticas de manera dinámica. Porque si la política es que no puedes acceder desde un equipo Linux, pues si estás desde uno Linux no te deja, ahora con mi botella. Pero cuando estamos hablando de políticas dinámicas, por ejemplo, basadas en el riesgo, es importante saber un poco el Identity Protection y cómo funciona, ¿vale? Zero Trust, MFA, gestión de dispositivos, entornos híbridos, ordenadores joiner, hybrid joiner, Pure Cloud, qué es el MFA, qué es el Zero Trust, es decir, tienes que saber un poco de todo esto. Dominar la configuración del acceso condicional access. El condicional access es muy sencillo. Al final son unas cuantas señales y es fácil, ¿no? Y aquí es donde entra un poco lo complicado. Azure Monitor, Workbook, Sentinel, KQL. Es decir, al final tú cuando montas acceso condicional te va a dar unos logs. Si no tienes todo esto montado, te vas a tener que ir a los syncing logs de Entra y ahí no puedes hacer nada. Lo suyo es que te enganches los logs, los syncing logs, te los enganches a un Log Analytics Workspace y mediante Azure Monitor o mediante Sentinel tú tengas el lenguaje de consultas KQL para hacerlo. ¿Qué política de acceso condicional que contiene la ubicación Brasil está fallando en los usuarios de no sé qué? Todas esas consultas las tienes que hacer a nivel un pseudo SQL, el KQL, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer troubleshooting y no quieres ver esa monitorización, tienes que tirar de estas consultas. Voy a empresas que dicen, bueno, vamos a poner una política de acceso condicional para los comerciales y lo voy a poner en monomonitor porque no sé qué pasa. Ya, pero si luego tú no ves el resultado de la auditoría de esos logs, de esa monitorización, ¿cuándo tú vas a ponerlo en modo real? ¿No? Porque sabéis que el acceso condicional se puede poner en política de o sí o no, o en modo monitor, que simplemente da los logs, pero no bloquea, ¿no? Entonces, tenemos que acceder a esa monitorización a través de KQL, sí o sí. Y luego también aquí, pues, bueno, he puesto deseable experiencia con Defender for Identity, con Intune, Compliance Center, con sistemas de MCAS. Al final, el conocer todas estas herramientas nos va a dar un poquito de profundidad a la hora de hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Y por último ya, pero se está demorando, quería hacer este vídeo un poquito más lento, aunque para eso tenéis el curso, los cursos, perdón, al final, ¿qué hace un día a día? O sea, ¿tú qué tendrías que hacer todos los días? Tienes que revisar las alertas y los logs, ¿no? Hay varios workbooks de visualización que te dicen, oye, todas estas aplicaciones no están cubiertas por ningún acceso condicional. Ya te está dando una pista, ¿no? De hacia dónde tienes que crear las nuevas. Oye, todos estos usuarios le están dando un deny por alguna política. Oye, ¿es normal o es un ataque? Todas las que tengo en monitor, ¿cuándo las voy a pasar a auditoría? Todo eso tienes que hacerlo constantemente, ¿no? Participar con las consultoras. Cuando vienen proveedores externos a darnos single sign-on, decirle, oye, vale, ¿pero qué política te vamos a dar? Porque solo MFA no, vamos a ir más allá, ¿no? Colaborar tanto con los externos como los internos, ¿no? Validar los entornos de pruebas, documentar las excepciones. Es decir, oye, tenemos una política que todo el mundo tal, menos tal usuario con tal aplicación, con tal dispositivo, porque en esa hemos detectado que hay un bug en esa versión de esa aplicación y no salta el MFA bien o se queda colgado, porque esto también pasa, ¿no? Entonces, esa documentación es muy buena para las excepciones, ¿no? Formaciones a la gente, pero no a nivel técnico, a nivel funcional, a áreas de negocio. Oye, que te va a pasar esto, que a partir de ahora vamos a habilitar lo otro. Cuando te diga este mensaje no te vuelvas loco, es que tienes que hacer esto, ¿no? Y sobre todo es para cuando te reúnes con los partners o con el IT interno, analizar los impactos que tienen, ¿no? Estos proyectos. Es decir, al final la identidad es básico, ¿no? Y creerme que me estoy enfrentando a retos ahora con empresas en los que son pure cloud. No tienen servidores, no tienen Tomcat desactualizados, no tienen Active Directory, Kerberos, todo eso no lo tienen. Tienen Azure y aplicaciones de terceros.
y es securizarlo, porque tienen gente de negocio, gente de alto impacto, pues puede ser desde famosos, médicos, abogados, datos muy sensibles. Entonces el trabajo no está en configurar servidores y almacenamiento, no. Eso lo hace Azure. El trabajo está en la identidad, ¿no? Y es un reto que la verdad que están afrontando las empresas, y muy pocas empresas veo que hagan el acceso condicional. Tenemos muchas ayudas. El otro día subí un vídeo de cómo podemos incluso crear acceso condicional con lenguaje natural mediante inteligencia artificial. Tenemos scripts en los que hacemos el what if, ¿no? Es decir, yo le doy una lista de usuarios por PowerShell y le digo, ¿qué sería de estos usuarios para esta política? Y me diría, este entraría, este no, este sí, este no, en este caso sí. Es decir, que tenemos muchas ayudas a la hora de configurar el acceso condicional, ¿vale? Entonces, espero que hayáis entendido un poquito el sentido del vídeo. El sentido del vídeo no es aprender acceso condicional. Para eso te coges los manuales, en los manuales te va a hacer clic, 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 no te va a explicar nada. Tienes que irte a conocimiento experto, y como sabes, pues yo tengo estos cursos, ¿no? Vendo un curso de especialista en Azure, hacking y defensa, pero que se ve todo esto. Tengo otro de monitorización y respuesta a incidentes, que también se ve todo esto. Es decir, no hay un monográfico de acceso condicional. Es decir, al final yo no soy partidario de eso. Al final es que aprendes de ciberseguridad Azure. En unos casos haremos acceso condicional, en otras cosas haremos la GACQL, la monitorización, bla, bla, bla. Entonces, cuenta conmigo. Como sabes, para empresas en España es gratuito por Fundae, y si lo vas a pagar tú, siempre hago descuentos y siempre hay posibilidades. Entonces, habla conmigo, porque creo que es importante, no, es vital que nos metamos con esto del acceso condicional. Y las empresas, la mayoría no tienen MFA. Otras tienen MFA y ya se creen que con eso basta. Entonces vamos a perseguir un poquito esto, contar conmigo, y como siempre, pues gracias una vez por escucharme. Gracias.